Dirección de Enseñanza Privada de Entre Ríos, Consejo General de Educación. Buenos días, bienvenidos. Deseamos brindarle una cordial bienvenida de nuevo a estas 14ª jornada de formación docente que con alegría hemos organizado desde la Junta Diocesana de Educación. Somos conscientes que en todos los niveles del sistema educativo se presentan grandes desafíos ante la forma de cómo afrontar las problemáticas de nuestros estudiantes. Por eso, y al ser el lema de esta jornada, desafíos actuales en la educación afectivo-sexual, los temas que abordaremos en la misma están destinados a poder repensar y a su vez ayudar a comprender nuestra difícil labor en las aulas. Nuestra propuesta es que podamos reconocer en estos tiempos turbulentos la complejidad en la que ya estamos inmersos, a fin de reflexionar sobre diferentes problemáticas y poder visualizar estrategias concretas de intervención. Anhelamos que podamos disfrutar de esta jornada, reflejo de los expositores y del gran compromiso de ustedes por participar. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a nuestro obispo, Monseñor Luis. Buen día, ¿cómo están? Qué lindo esta respuesta de tanta gente con ganas de trabajar en esta área difícil y fascinante que es la educación. Difícil porque nos encontramos en escenarios a veces contradictorios, donde nosotros tenemos que desarrollar esa tarea formativa, educativa, de acompañamiento de cada uno de nuestros chicos, de nuestros estudiantes. Nuestro proyecto es formar para un humanismo integral, una formación personalista. Y cuando estamos en una escuela católica, también desde una base cristiana, desde los valores del Evangelio. Pero por otra parte nos encontramos en un mundo donde domina el relativismo gnosiológico y ético que desdibujan todo humanismo. Nos encontramos en un escenario donde hoy más que nunca la investigación científica va en busca de más y tiene una proyección en ese desarrollo tecnológico tan impresionante que van alcanzando las cosas en nuestro tiempo. Pero al mismo tiempo nos encontramos con un descreimiento de la verdad. Se habla de la posverdad, que es de algún modo la desinformación en la información, la desinformación intencional, la fake news. ¿Cómo trabajar en estos escenarios? Y nos encontramos en una realidad donde hay una desvalorización de la razón. Y es también a la mente del chico donde nosotros tenemos que llegar, del joven. Pero al mismo tiempo hay una exaltación de la emoción. Y las cosas valen por el valor emotivo que tienen más que por el valor de verdad que encierran. Eso es por lo menos lo que encontramos en muchos ámbitos de nuestra cultura. Y así es donde nosotros tenemos que ir desarrollando esa tarea educativa. El tema que convoca hoy a esta jornada de formación docente es particularmente sensible a estos escenarios. Por eso qué bueno y qué importante es que estemos reunidos para, a través de las exposiciones, del diálogo, de la mesa que pueda entablarse y después de lo que nosotros podamos continuar en nuestras instituciones educativas, esto sea un pequeño instrumento como una ayuda que nos vaya acompañando en ese discernimiento que constantemente debemos hacer de los caminos
que nos conducen a que nuestros niños y nuestros jóvenes vayan creciendo con una personalidad fuerte, con ideas claras, con convicciones, con valores, con esperanza, con una capacidad de inserción en la sociedad, con todos sus conflictos y contradicciones. Por eso, simplemente darles la bienvenida, darles las gracias por esta respuesta numerosa que hoy tenemos, y alentarlos a que allí, en sus lugares cotidianos de encuentro, en las comunidades educativas, vaya floreciendo también este camino de esperanza, aún en medio de las dificultades con que nos encontramos. Así que, bueno, bienvenidos de nuevo y a trabajar. Gracias, Monseñor. Agradecemos la presencia de las dos supervisoras de nivel primario, zona 3 y 9, la profesora zona 3, profesora Melania Codaglio, y zona 9, la profesora Sandra Gonfiotti, que nos acompañan en esta jornada como supervisores docentes de ustedes. Gracias, bienvenidas. Buenos días. El padre Alberto Bustamante es vicario general de la diócesis de Villa María, Córdoba. Es profesor en Ciencias Sagradas y Filosofía, licenciado en Filosofía y en Administración y Gestión de la Educación, consejero por la región americana de la Oficina Internacional de la Educación, OIEC, presidente de la Confederación Internacional de la Educación, CIEC, entre otros oficios desempeñados, atinamos a mencionar vicepresidente de CONSUDEC, Consejo Superior de Educación Católica, presidente del Consejo de Educación Católica de la provincia de Córdoba y miembro del Consejo Provincial de Políticas Educativas de Córdoba. Le decía a Cacho acá que esto fue diciendo y haciendo nomás, llegué y me sentaron de arranque. Yo estaba acomodando acá, como decía uno, la papelora, un progreso, digamos, ¿no? Acá todos los papeles. Así que bueno, usted esperen un ratito, che. No me dejó ni respirar, ni para un mate. Bueno, muy bien. Bueno, buen día, ¿eh? Buen día. Primero quiero agradecer mucho la invitación a compartir esta jornada, ¿eh? Con ustedes. Es un gusto grande. Hacía muchos años que no venía. Yo terminé mi servicio en CONSUDEC en el año 2015. Ya hace unos 4 años atrás, ¿no es cierto? ¿Ah? Y bueno, regresé a mi diócesis, ahí estamos donde estamos, y bueno, ustedes saben que la palabra gracias en inglés, en la lengua anglosajona, tiene una delicadeza que por ahí en la lengua greco-latina, cuando uno dice simplemente gracias, así se pierde un poco, etimológicamente hablando, digo, ¿no? Porque el thank you en inglés es un compuesto, ¿no? El thank es un derivado del verbo think, que significa pensar.
y you en ti. Por lo tanto, estrictamente hablando, thank you no es gracias, es pienso en ti. Eso significa etimológicamente, ¿no? De tal manera que uno dice, bueno, esa es la grandeza del ser agradecido, el pensar en otro. Y quizás la dureza del desagradecido es aquel que no piensa en nadie más que en sí mismo. Y lo peor que le puede pasar a uno en la vida es no tener quien piense en uno. Si yo me levanto a la mañana con la conciencia de que no estoy en el corazón y en el recuerdo de nadie, esa es una experiencia humana muy dolorosa, ¿no? Por lo tanto, cuando digo que agradezco, lo digo en ese sentido, ¿no? Porque si ustedes me han convocado, me han llamado por teléfono, bueno, lo que fuere, han pensado en mí. Y si han pensado en mí, a mí me ennoblece y me dignifica, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Sí. No recuerdo bien el tiempo que tengo para exponer. ¿A cuánto habían pensado? ¿Cuánto? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, no sé si tan perfecto. Ahí está el mate. Digo, no sé si tan perfecto, porque yo recuerdo cuando recién me ordené de sacerdote, una anécdota que siempre cuento, un sabio sacerdote, bueno, cuando me ordené de sacerdote hace 40 kilos atrás, ¿ah? Porque uno ya mide el paso de los años, del tiempo no en años, sino en kilos. ¿Ah? Un sabio, un santazo, el sacerdote con el que me tocó estar a mí, padre Rolando Abregú, de quien aprendí que contemple pobreza, misericordia y bondad, ¿no? Un santazo el cura. Y me acuerdo que voy a celebrar la primera misa, llegado ahí a la parroquia Santa Rosa de Río Primero, los pagos del padre Brochero. Y él me dice un consejo para la homilía, curita me decía de sobrenombre. ¿Ah? Yo tenía 24 años y 66 kilos, para que tengan una idea, era otro. ¿Ah? No me hizo falta ir a ningún lugar de cirugía para cambiar, digamos, el paso del tiempo. ¿No? Bueno, entonces me hice un consejo para la homilía. Y me dice, mira, cuando los curas predicamos 10 minutos, calentamos el corazón de la gente. Después de los 10 minutos se comienzan a calentar los asientos de la gente. Después de los 20 minutos se recalienta la gente habitualmente, dice. ¿No? Entonces yo que digo, no, me han dicho una hora, son más de 20 minutos. Si ustedes cuando empiezan a calentarse los asientos con libertad me avisan y yo ya voy terminando, ¿sí? ¿Ah? Bueno, voy a intentar, mire, yo le puse así, en el marco de a lo que me convocaron, ¿no? Pero sé que está Liliana con temas más específicos, por así decir, de lo que puede ser la educación sexual o la educación de la sexualidad. Diré algo al final, si da el tiempo y ustedes ya no se han recalentado, diré algo. Pero más bien quisiera ponerme en focalizar, no sé si decirlo así, pero el tema de las condiciones ambientales, diríamos, ¿no? de una escuela para poder educar integralmente, incluido esta dimensión que forma parte, que es parte constitutiva de nuestra vida, de nuestra persona, ¿no? Que es la dimensión de la sexualidad, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, a mí se me ocurrió titular la intervención con esto de la escuela como escucha, mano abierta, y le puse algo así como conversaciones con el Papa Francisco. Mis intervenciones van a tener que ver con varias, no muchas, bueno, o algunas, unas cuantas, digo, citas del magisterio del Papa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque soy un convencido que bueno, que por distintas situaciones, no sé, en un comienzo leo
un poco el último curso de rectores que fue en Posadas, precisamente el eje fue el pensamiento pedagógico de Francisco. Bergoglio Francisco, porque en verdad había más material de reflexión de Bergoglio sobre el tema educativo en ese momento que del mismo magisterio ya de Francisco, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, en verdad habíamos puesto el eje en el Papa Francisco, con esas tres características que le había dado él en su intervención a Colegio Cardenalicio, donde decía la Iglesia caminar, edificar y confesar. No dijo confesar, edificar y caminar, no, sino caminar, construir, edificar, confesar. Entonces yo decía en ese momento que estaba convencido que en Argentina, su tierra, hasta ese momento, y yo creo que no ha cambiado demasiado el panorama, se ha apropiado más de la agenda y los planteos del Papa, el afuera que el adentro de la Iglesia. Es más, muchas veces la Iglesia mira perpleja todo lo que genera afuera, todo lo que moviliza afuera, es decir, todo lo que genera afuera y lo poco que conmueve adentro. Se está haciendo realidad lo que decía un amigo, que la apropiación de Francisco se está dando a pesar nuestro. Y esto a pesar de la claridad con que él nos ha planteado en la primera exhortación apostólica de él, Evangelii Gaudium, no su primera intervención magisterial, que es Porta Fidei, que es sobre la fe, ¿no? Que termina un escrito de una tríada sobre fe, esperanza y caridad del Papa Benedicto, ¿no? Donde dice: Francisco, he optado por proponer algunas líneas que puedan alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora llena de fervor y dinamismo, para perfilar un determinado estilo evangelizador que invito a asumir en cualquier actividad que se realice. Fíjese, nos dice: yo escribo esto para que en la Iglesia universal, ¿no? Por supuesto, magisterio universal ya, pero las mediaciones nacionales tienen que funcionar, o diocesanas, o parroquiales, digamos, educativas. Sí, el Papa habla urbi et orbi, pero digamos, las mediaciones, las contextualizaciones de su magisterio corresponden a las mediaciones eclesiales. Yo creo que ese es el dispositivo que ha fallado, y quedamos entre, en el caso mío, por ejemplo, la lectura personal que uno hace del Papa, la apropiación que uno hace, la traducción que uno hace, sin mediación eclesial. ¿Se entiende? No. Digo, supone una apropiación de todas las estructuras eclesiales. Entonces dice: perfilar un determinado estilo evangelizador que invito a asumir en cualquier actividad que se realice. Entre ellas uno puede decir la educativa. Y ni qué decir si hacemos referencia a la primera carta que oportunamente enviara a la Conferencia Episcopal Argentina el 17 de abril del 2013, a los pocos días casi de ser elegido Papa, la primera plenaria en la que él ya no estaba. Que toda la pastoral sea en clave misionera, debemos salir de nosotros mismos hacia todas las periferias existenciales y crecer en parresía. Una iglesia que no sale a la corta o a la larga se enferma en la atmósfera viciada de su encierro. Es verdad también que una iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle, tener un accidente. Ante esta alternativa les quiero decir francamente que prefiero 1000 veces una iglesia accidentada que una iglesia enferma, encerrada en sí misma. La enfermedad típica de la iglesia encerrada es la autorreferencialidad, mirarse a sí misma, estar encorvada sobre sí misma como aquella mujer del Evangelio, una especie de narcisismo que nos conduce a la mundanidad espiritual, al clericalismo sofisticado y luego nos impide experimentar la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Cuando uno se encierra en sí mismo, ¿no? Cuando uno pierde la perspectiva del otro, cuando ya la iglesia no piensa ni siquiera en el otro, sino que se piensa solamente a sí misma. Entonces digo, está claro que de la propuesta de Francisco, la escuela católica no puede tener como agenda cuidar los márgenes de su formato institucional, y mucho menos el sostener burocracias intraeclesiásticas anacrónicas y a veces poco humanas,
que encierra a la iglesia, a la escuela, en la obsesión por la autopreservación, por el no tener problemas, dejándola como un hueso seco, sin frescura, sin gozo evangelizador, viendo fantasmas de sus puestos enemigos por todas partes. En ese sentido, suenan casi provocadoras las palabras del cardenal Bergoglio a sus curas en una misa crismal, exigiéndoles que no conviertan los despachos parroquiales en peajes o aduanas, en donde los fieles se convierten más, se encuentran más con un papel lleno de requisitos para entrar, que con el rostro humano cristiano de una comunidad eclesial que acoge, recibe y consuela al que viene de donde viene, venga como venga. ¿Cuánto de esto debemos evitar en nuestras escuelas? Evitar ser escuelas peajes, escuelas aduanas. Es imposible educar desde concepciones de esta naturaleza, ¿no es cierto? A mí me pasa la otra vez, yo atiendo, vivo en una pequeña capilla, ¿no es cierto? Y viene una señora con su bebé, muy, muy humilde, ¿no? Me dice, padre, dice, ¿qué hace falta para bautizar el chico? Y yo le miro y le digo, ¿ese ladra? Le digo, el que tenía, ¿no? El bebé, ¿no? Me miro y dice, no, entonces no es un perro, ser humano suficiente, que más quiere. Claro, porque por ahí van a algunos lugares y se dan cuenta y dice, requisito para bautismo. El negro mira y dice, pero yo no entro en ninguno. Todo menos ser humano. Digo, en las escuelas por ahí no nos puede pasar esto, ¿no es cierto? Requisitos para el ingreso. Digo, bueno, el Papa nos invita a esto, ¿no es cierto? A tener. Entonces digo esto, quisiera yo hacer una reflexión desde estos planteos de Francisco. Y entonces digo, dos textos bíblicos para la intervención. El primero, del libro de Reyes, la llamada al profeta Elías. Dice así. La palabra del Señor le llegó en estos términos a Elías. Vete de aquí, encamínate hacia el oriente, escóndete junto al torrente Querib, que está al este del Jordán. Beberás del torrente, y yo he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. Él partió y obró según la palabra del Señor. Fue a establecerse junto al torrente Querib, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana, carne por la tarde, y él bebía y se alimentaba en el torrente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digo, lo primero que quisiera decirles, ¿no? Es imposible sostenerse en la misión, en la identidad cristiana, sin ir al torrente. Y pensaba que siempre estas jornadas, de alguna u otra manera, tienen que servirnos a nosotros como una nutriente. El contexto del texto es que, habiéndose dividido el reino de Israel, Samaria, capital en el norte, el rey se había casado con una mujer pagana, fenicia Jezabel, que había impuesto el culto a sus dioses. Habían dejado, y una cosa interesante, ¿no? Habían dejado el culto al dios nómade, al pastor caminante, y habían cambiado el culto del pastor caminante por el Baal sedentario. Es decir, habían optado por dejar de ser un pueblo peregrino a un apoltronado pueblo en los sillones de la comodidad. ¿Se entiende? Esto sí. ¿No? Esto era. Los había convencido Jezabel que el dios pastor ya no les servía para su culto porque ellos estaban ya sedentarios. Entonces había que rendir culto a los dioses del sedentarismo, que era el dios de la fertilidad, ¿no? El dios de la lluvia, el dios de... Yahvé va a desafiar eso y va a decirme, yo soy Dios de todo. Pero fundamentalmente era esto, ¿no? Es decir, habían perdido el alma de caminantes, el alma de peregrinos, habían perdido su identidad, habían dejado su alma. Hay una bella anécdota
de un grupo de expedicionarios europeos que va al África en busca de diamantes, contratan unos nativos para que los lleven, caminan mucho, muy intensamente, 2 o 3 jornadas, 2 o 3 días, de golpe los nativos se paran, están todo un día así reunidos entre ellos, en silencio, haciendo algunos ritos. Estos europeos tienen mucho miedo, el traductor no se vincula con ellos. Dice, acá sonamos, dice, ¿no? Pensaron que les iban a hacer algo. De repente al otro día, a la mañana, empiezan a agarrar todos los bártulos, los bolsos, y cargan y arrancan de vuelta. Entonces se encuentra con el traductor y le dice, ¿qué pasó que ayer todo el día quietos y temíamos? Entonces él le contestó, no, lo que pasa es que habíamos caminado tan rápido que el alma se nos quedó atrás. Entonces paramos para que el alma nos alcanzara. Bueno, esto es un poco lo que casi Dios le dice a Elías, ¿no? Para, aliméntate, yo te voy a dar de comer. Casi es un preanuncio de la Eucaristía. Yo te voy a dar pan, te voy a dar agua, te voy a sostener, te voy a nutrir. Siempre es bueno preguntarse, yo no soy el mejor, digamos, ejemplo para eso, pero siempre es bueno preguntarnos, ¿no? En el caso nuestro, ¿cuál es nuestra dieta espiritual? ¿Cuál es nuestra dieta cognitiva? Uno diría una especie de ¿cuál es tu colmillo del alma? Digamos así, ¿no es cierto? Francisco, ¿qué necesidad tenemos de crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales? Dios quiere que esto lo sea. Lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales. Es decir, ¿cuánto nos hace falta estos lugares? Y estos lugares para alejarnos de la tentación del sedentarismo, de la tentación de la mediocridad. Digo, Francisco nuevamente, el Señor en gaudete et exultate. El Señor nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada y licuada. Por eso el Señor lo convoca a Elías a ir al torrente, porque sabe muy bien, como dice José Luis Martín Descalzo, un gran escritor español, ya fallecido de un cáncer muy duro, ¿no? Que es mucho más fácil desbarrancarse por la cuesta de la mediocridad que por la cuesta del mal. Va a decir Martín Descalzo, mire qué interesante. ¿Y de qué mediocridad hablo? De la de quienes no son ni buenos ni malos, de quienes más que vivir se limitan a dejarse vivir, de los que no tienen ilusiones ni esperanzas, jamás aspiran a mejorar, de cuantos Si uno se deja penetrar por todo esto, impregnar por todo esto, no podemos hablar de ningún tipo de educación, ni sexual, ni nada. De quienes no tienen esperanzas, de quienes rebajan todo lo grande, prefieren arrastrarse a escalar, de quienes desprecian todo lo que no está a su alcance y embisten, como dijo Machado, contra todo lo que no entienden. De los que intelectualmente se alimentan de lugares comunes que jamás revisan. Qué interesante, ¿no? De los que intelectualmente se alimentan de lugares comunes que jamás revisan. De quienes no hablan sino de tonterías. De cuantos dicen que se aburren porque se han sometido a la rutina. De todos aquellos a quienes puede aplicarse la frase más dura de toda la Biblia, aquella en la que en el Apocalipsis dice el Espíritu al obispo de la Odisea: ojalá hubiera sido frío o caliente, pero como no ha sido ni frío ni caliente, sino tibio, comenzaré a vomitarte de mi boca. Es cierto, la mayoría de los humanos se derrumban mucho más por la cuesta de la vulgaridad que por la del mal. Muchos iniciaron su juventud llenos de sueños. Piensen ustedes, su profesión, ¿no es cierto?, su ser educadores. Muchos
Muchos comenzaron con sueños, proyectos, planes, metas que tenían que conquistar. Pronto vinieron los primeros fracasos o descubrieron que la cuesta de la vida plena es empinada, que la mayoría estaba tranquila en su mediocridad y decidieron balar como los corderos. Porque el riesgo de la mediocridad es que se trata de una enfermedad sin dolores, sin síntomas muy visibles. Los mediocres son, o parecen, si no felices, al menos tranquilos. Reunión de profesores, sala de profesores, profesora nueva, ¿sí? Llega, experiencia personal como director de escuela. Llega la profesora, ilusionada, había preparado la clase, ¿viste? Se había disfrazado de las paquitas de Yuya. Bueno, mire, si estaré viejo con el ejemplo mío. Aparte de gordo, viejo. Se había pensado todo con pase, la clase motivadora, qué sé yo, qué sé cuál. Intuyó que el preceptor estaba por tocar el timbre para que terminara el recreo largo e ir al aula, y ella ya estaba en el aula. Lo otro, ni el Papa Francisco lo saca de la sala de profesores. Esta ya estaba ahí en el aula. Porque había aprendido que cuando uno recibe a los chicos, antes de que ellos entren al aula, vos armas el aula. Y entonces comenzás el partido ganando 2-0. Ahora, si vos llegaste tarde y los chicos ya están en el aula, vos jugás de visitante, hermano, empezás perdiendo 3-0 el partido. Si al final de la clase lograste empatarlo, avísame, porque suele ser imposible. Ni empatar podés. Los negros están sentados y dicen, ¿qué hace este intruso acá? Nosotros somos los dueños. En cambio, si vos lo estás esperando, ¿viste? Lo saluda uno por uno, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué lindo tatuaje que se ha hecho? Yo me hubiera hecho otro del otro lado. Ese piercing yo me pondría otro de este otro lado, sería equidistante. Si uno puede. Y armás un poco la cosa, ¿no es cierto? Bueno, va, se levanta, ¿no es cierto? Va. Los otros vienen el preceptor, profe, tocó el timbre, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿No? Ah, ¿cómo? ¿Vos lo escuchaste el timbre? Dice, no, yo no lo escuché. Ah, bueno, disculpe, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿viste? Arranca. Ella es tan cómoda en su Baal, ¿viste? Ahí está con Jezabel, Dios y el sedentarismo, dice, no me jodan. ¿Qué dicen estos cuando la profesora esta sale pronta? Ya se le va a pasar. ¿Qué se le va a pasar? Cuando vaya al tercero C, que ahí están todos juntos, ya sabemos quién es, ya se le va a pasar. O eso, ¿no es cierto? Que cuando viene voy a decir, ¿y qué tal, profe? Y acá ando, vengo del quinto A, ¿viste? Otro para no ser menos, dice yo que vengo del segundo C, ¿viste? Porque decían, si vamos a llorar, lloramos todos acá. ¿No? Esto es lo que hice descalzo. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno comienza a desbarrancarse sin darse cuenta y celebra, y está tranquilo, en su mediocridad, ¿viste? Pero no tiene estrés, es 4, es 5, no tiene nada. Los otros terminan en el psiquiatra, todo, no, es tranquilo. Aparentemente, ¿no? Pero infecundo. Pero digo, sucede eso. O el otro, ¿viste? Ese mala onda que porque él está mal, todos tienen que estar mal. ¿Usted ha visto? Él tiene problemas con el representante legal, todos tienen que tener problemas con el representante legal. Este momento como el marido que llega a la casa, ¿no es cierto? Porque vino mal, porque tuvo un problema, o la esposa, bueno, que tuvo problemas en el trabajo y lo que sea, llega, hola papi, los chicos felices, la señora feliz, él como está mal, una cara de cola, entra y todo tiene que estar mal por decreto porque el señor está mal. Y entonces que más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Viene, habla, despotrica contra Raúl, el representante legal, no sé si hay algún Raúl por ahí, contra Raúl, el representante legal, los otros, y se va, porque después se van. Y los otros quedan regulando como esos gasoleros, ¿viste? Que tuc. Quedan regulando ahí, ¿viste? Y los otros dicen, che, pero mire Raúl que parecía tan bueno, che. Y a la miércoles Raúl, ¿viste? Pero digo, nos pasa mucho esto, ¿no? Es esta tentación
que el Papa nos advierte mucho, bueno, algo voy a leer, ¿no?, de los agentes pastorales, ahí en el Evangelii Gaudium, donde precisamente nos habla Francisco un poco de esto, ¿no? Acá lo cita a Benedicto, fíjese que lúcido Benedicto, no siendo cardenal Ratzinger, año 1996, un discurso a todos los presidentes de las comisiones del CELAM en México, Guadalajara, México, cuando él era prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Cito a Ratzinger, en este caso, lo cita el documento de Aparecida a este texto y lo cita nuevamente Francisco en Evangelii Gaudium. La mayor amenaza para la Iglesia es, una vez hicimos un juego con los curas y pusimos, dijo Ratzinger, la mayor amenaza de la Iglesia es, 2 puntos, ¿qué se le ocurre a usted que puede haber puesto? Y empezamos nosotros, todos los problemas de la afuera, ¿no? El materialismo, el sensualismo, el erotismo, el no sé qué miércolismo, el liale, ¿viste? El ritmo de... Digo, bueno, listo, vamos a ver qué dijo. El gris pragmatismo, la mediocridad, el sedentarismo, Baal en términos bíblicos. El gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. La Iglesia necesita una fuerte conmoción que la desinstale del aburguesamiento y la desidia al margen de los pobres de este continente. ¿Qué tal? Como decimos en Córdoba, toma mate con ají verde. Y si te lo banca, bancatelo. Se desarrolla, y ya viene Francisco, la lamentable psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Desilusionados con la realidad, tercero A, quinto C, y consigo mismo muchas veces, y con la Iglesia, viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires, y llamados a iluminar y a comunicar vida, pensemos nosotros como educadores, finalmente se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad, cansancio interior y que apolillan el dinamismo apostólico. Se vuelven en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Una especie de desertificación espiritual. Es cuando uno deja entrar esta mediocridad, esta tristeza, ¿eh?, en el alma, cuando uno ya renuncia. Y la tristeza es complicada, ¿no? Mire lo que es el libro de los Proverbios. ¿No se están recalentando? Bueno, con sinceridad, tranquilo, los cordobeses somos así, no tengo problemas si nos dicen la verdad. Mira el libro de los Proverbios. No deje que la tristeza te apodere de ti, ni te atormente con sus cavilaciones. Un corazón alegre es la vida del hombre, y el gozo alarga el número de sus días. Vive ilusionado, consuela su corazón, aparta de ti la tristeza, porque la tristeza es la perdición de muchos, y nunca se saca provecho de ello. La tristeza es esto, no solamente el dolor legítimo que a veces uno experimenta ante la presencia precisamente de alguna situación de la vida, ¿no es cierto?, sino es un poco esta opción de vida, ¿no?, el mala onda, como solemos decir por ahí, ¿no? La envidia y la ira acortan la vida, y las preocupaciones hacen envejecer antes de tiempo. Un hombre de corazón alegre tiene buen apetito y no le cae mal la comida. ¡Qué bueno! Ahí está, ¿ves? Es palabra de Dios, ¿eh? No le vamos a discutir. El libro de los Proverbios. Ya si discutimos la palabra de Dios, estamos en el horno. Esto me hace acordar unos amigos, tengo un grupo de matrimonio que eran unos hallados, ¿no?
Eran cálices vivientes los tipos, vivían chupados. Y entonces justo estamos leyendo un texto bíblico, esta carta del apóstol a sus discípulos, donde le dice en un pasaje, para tu problema de estómago toma vino, ¿no? Entonces, él iba leyendo a este hombre así y llegó ahí. Cuando llegó ahí, cortó y dijo, es palabra de Dios, dice. Anda a discutirle al Señor. Pero digo, entonces me parece esto, ¿no? Para no caer en esas tentaciones, en esa tentación misma mire, Silvio Rodríguez, este cantautor de la Cova Trubana, uno no acompaña su ideología en una totalidad, pero tiene una canción muy linda, escúchenla, se llama La Silla. En una parte de la canción dice, el que sigue buen camino tendrá sillas peligrosas que lo invitan a parar. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Nunca falta un tipo que te ofrece una sillita cuando vos tenés ganas de laburar, de trabajar, de entregarte. Viene la monjita. Profes, ¿quién va a acompañar a los chicos en el campamento este fin de semana? Viste como los chicos como están por tomar lección, ¿no? Todo. Que no me miren a mí. Por ahí levanta la mano uno o una, el mismo de los últimos 20 años. El que está al lado, dijera Silvio Rodríguez, le ofrece la silla. ¿Has visto vos? ¿Cómo? ¿De vuelta vos? La misma sonza, de siempre. ¿Te paga algo la monja por esto? ¿Te da un plus? ¿Algo? No. ¿Y entonces? ¿Ve? Nunca falta alguien que te ofrece una sillita para dejar de caminar. El Papa Francisco a los jóvenes en la exhortación Cristo vive y te quiere vivo, miren, ¿no? Jóvenes, ustedes acá la mayoría son muy jóvenes, che, así que siéntanse convocados. Jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud. Uno puede decir docentes, ¿no? No observen la vida desde un balcón. No confundan la felicidad con un diván. Ni vivan toda su vida detrás de una pantalla. Tampoco se conviertan en el triste espectáculo de un vehículo abandonado. No sean autos estacionados. Mire qué imagen, ¿no? ¿Cuántos educadores hay que se convierten en autos estacionados? ¿Cuántos curas nos convertimos en autos estacionados? Siempre una excusa en el afuera para no comprometerme desde adentro. Siempre. No se conviertan en autos estacionados. Mire qué imagen. Mejor dejen brotar los sueños, tomen decisiones, arriesguen aunque se equivoquen. No sobrevivan con el alma anestesiada. No miren el mundo como si fueran turistas. Echen fuera los miedos que los paralizan para que se conviertan en jóvenes, para que no se conviertan en jóvenes momificados. Vivan, entréguense a lo mejor de la vida, abran la puerta de la jaula y salgan a volar. Por favor, no se jubilen antes de tiempo. Siempre recuerdo, para poner más bien un ejemplo de clerical para no ofender a nadie, ¿no? Una vez voy a acompañar la asunción de un obispo cercano, que él asumió una diócesis a los 70 años. Ustedes saben que los obispos tienen que presentar su renuncia a los 75, ¿no es cierto? Entonces, en su reflexión, digamos, de llegada a la diócesis, se despidió. Después me preguntan, ¿qué te pareció? Le digo, negro, vos le dijiste a la gente chau antes de llegar.
Claro, como teóricamente él vislumbraba un episcopado muy cortito, empezó, bueno, porque dentro de 5 años, pues, negro, pero yo un poco ya llorábamos, todos hacíamos las 2 fiestas juntas. Tu asunción y tu despedida, negro, no te jubilé antes, dite. ¿Cómo vas a asumir un laburo pensando que ya te va? Venga, te jode. Profes que se quejan porque les demora en llegar a la jubilación. No, no demora, es el tiempo normal, pero lo que pasa es que como ellos ya se dieron de baja, no entienden cómo el Estado no les dio de baja todavía cuando ellos ya se han dado de baja. Me ha pasado, ¿cierto? Otro ha tenido 3. Sabían que iba a demorar 2 meses. El padre, y no llega, y no llega. ¿Cuál es el apuro? No, que no llegue. Pero, negro, lo que pasa es que el problema es que este Estado, la burocracia. No, el problema sos vos. Vos te fuiste antes de que te fueran. Este es el problema. Pues esta imagen, no se jubilen antes de tiempo. Para todo eso, uno necesita ir al torrente. Ser alimentados en la escucha de la palabra, alimentados en la experiencia de encuentros y de silencios. Somos hijos de la palabra. ¿No? Dicen que, yo no sé en el caso mío, pero dicen que el 75% de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Yo debo tener como un océano, 80. Pero bueno, si el 75% es agua, el 100% es palabra. Somos hijos de la palabra, hemos nacido de la palabra. La palabra que nos convocó, la palabra que nos nombró, la palabra que nos llamó, la palabra que nos sostiene, la palabra del Señor. Monseñor Carlich sabía decir siempre, recuerdo cuando era profesor mío en teología en Gracia, ¿no? Expresiones típicas de él, por ahí muchas, y decía, en la calle tendríamos que andar de rodillas, porque todo hombre que pasa es una palabra única e irrepetible dicha por Dios. Y a veces tomaba lista, ¿no es cierto? La lista, ¿no?, de nuestros nombres, y al azar nombraba a algunos, ¿no? Y cuando nos nombraba, supongamos, me nombraba a mí, Alberto Bustamante, terminaba y decía, es palabra de Dios. Y todos teníamos que responder, te alabamos, Señor. Nos hacía hacer ese ejercicio. Y nos decía, cuando ustedes sean curas, cada vez que nombren una persona o una persona se acerque a solicitarles a ustedes algo, ustedes tienen que decir, te alabamos, Señor, porque esa persona es una palabra de Dios, única e irrepetible. Escúchenla, si no se pierden lo mejor. Este es un desafío para nosotros. Puede ser, ve al torrente en silencio, escucha, come, bebe, aliméntate, para poderte sostener. Hemingway, lo ubican, ¿no? Este gran escritor estadounidense, murió trágicamente, pero fue corresponsal de guerra, Primera Guerra Mundial, Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial. Hemingway sabía decir que para aprender a hablar hace falta 2 años. Para aprender a callarse, 60 años no alcanzan. Decía Hemingway, hay tipos que tienen 60 años y no saben callarse. Hay tipos que vos te decís, negro, cállate la boca, por favor, y escuchá. Tiene 60 años el tipo, no aprendió a callarse. Lamentable. A hablar en 2 años. A callarse 60 años y el tipo no aprendió. A escuchar. Romano Guardini solo tiene palabras significativas quien primero tiene silencio significativo. Ética de nuestro tiempo sobre el silencio. El libro, ¿no? Muy bello. Pero estos espacios de manantial, estos espacios de silencio son fundamentales para no terminar caminando con el aire entristecido. Eduardo Galeano, este gran escritor uruguayo, en una época de plástico y ruido, dice Galeano, yo prefiero ser arcilla y silencio. Mira qué belleza. Para escuchar las palabras
para escuchar la palabra, que es la que nos constituye. Esta primera partecita, entonces, creo que es media horita, bueno, me quedan 20 minutos más o menos y cierro. Quisiera terminarla en este tema de la palabra, ¿no? Porque nosotros somos una palabra, nosotros somos el mensaje. Yo no solamente estoy llamado a tener buenas palabras, yo tengo que ser una buena palabra, porque yo soy una palabra. Ustedes anuncian algo con su presencia. Todos. Nos pasa, ¿no? Vieron que hay personas por ahí, hay un ambiente medio complicado y uno se entera que va a venir tal persona y se le calma el corazón. ¿No es cierto? Ni llegó esa persona. A veces pasa al revés, está todo tranquilo y te enteras que va a venir tal Sónamo. El tipo ya es un mensaje. Él es una palabra. No hace falta, pero ni velo. Con enterarte nomás. Hay gente que con vos te enteras que va a venir ya el mundo de pelota antes de llegar. Porque él es un mensaje. Los chicos a ustedes los ubican. Ustedes son un mensaje para los chicos. Antes que lleguen. Yo me acuerdo, tenía prueba con la vieja de matemática, dijeron los chicos, tenía 24 años la Marina, pero era la vieja de matemática. Entonces dice, ¿vino la Marina, padre? No, y Marina tenía unos tacos que se le escuchaba a 5 cuadras más o menos. No, le digo, yo todavía no he llegado, pero ya va a llegar, le digo, ¿cuál es el apuro? Digo, no, pues tengo prueba, que se bueno, y digo, puede ser que no venga, que se, y de golpe se siente tac, 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 tac. Ahí viene. Entonces, fíjense, Marina, los tacos anunciaban la próxima prueba. Ella era un mensaje. Nosotros lo somos. Por eso uno tiene que cultivarse, porque uno es un mensaje, uno es una palabra. Quisiera terminar con 2 poemas. 2, si encuentro el segundo. Y si no, con uno solo. Pablo Neruda, Las palabras. Todo lo que usted crea, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan, me prosterno ante ellas, las amo. Aprovechando que hace poco se estuvo con el Congreso de la Lengua en Córdoba, ¿no? Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces. Son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando, las atrapo, las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, herbúneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Me dio ganas de comer ya con... Entonces, bueno. Pero fíjense todo lo que produce las palabras, ¿no? Entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejillo, las liberto, las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragios, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no le esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, pluma, pelo. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. A veces yo con mi sobrina que le cuesta a la Guada leer, le digo, pero lee, Guada, sentí que lindo olor sale de este libro. ¿A dónde? Dice ella. No, está loco. Dice, ¿no? Estamos leyendo la Milla Submarina ahí de Julio Verne, ¿no? Le digo, sentí como suena el océano. Me mira, ¿viste? Ya, perdí en la pantalla, perdí la imaginación. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancada por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patata, butifarra, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevo frito con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas.
por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los conquistadores, a los bárbaros, se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras, el idioma mío. Mira qué belleza. Yo tenía un profe que le había agarrado un ataque de sepulturero. Quería poner más una empresa de pompa fúnebre que una escuela, yo creo. Y entonces cada vez que teníamos que celebrar el 12 de octubre, nos quería se vestía todo de negro, ¿viste? Los abusos de la conquista y todo esto. Y le digo, bueno, te voy a sugerir para tus glosas que tomes una bella evaluación de la conquista que hace Pablo Neruda. Que entró como un caballo Pablo Neruda, de izquierda, socialista, dijo, el cura está conmigo. Cuando lo leyó se quería suicidar. Le perdió el afecto a Pablo Neruda. Se llevaron todo, nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras, el idioma mío. Y uno puede decir, también en medio de todo eso, llegó la palabra. ¿Sí? La palabra. Digo, estamos llamados a eso, ¿no? Y lo otro, un bello poema de amor de Serrat, Joan Manuel Serrat y Ana Belén. Palabras de amor. Es más para cantarla y escucharla que para leerla. Pero en verdad dice eso porque lo que estamos llamados nosotros a hacer, ¿no? Él me quiso tanto, yo aún sigo enamorada, juntos atravesamos una puerta cerrada. Él, como os diría, era toda mi ocupación, cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas 3 frases hechas que entonaba un trasnochado galán de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no cesaban más. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Bueno, Dios quiera que ir al torrente nos sirva a nosotros para lanzar palabras de amor sencillas y tiernas que sostengan y alientan la vida de nuestros chicos. El último pasaje, me tomo 10 minutitos, no sé cómo ando con el tiempo, ¿me queda? ¿Sí? Y la gente dice, pues qué macana, dijeron, mira. Pero bueno, me quedan. Es el relato de la transfiguración. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante, y 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, que bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, simplemente lo voy a leer rápido para ocupar el tiempo. Les quiero compartir, nuestra diócesis el año pasado cumplió 60 años, tuvimos una pequeña asamblea diocesana, me pidieron que hiciera una pequeña intervención, yo voy a leer esa pequeña intervención, que si bien era para el conjunto de la Iglesia diocesana, creo que perfectamente bien lo quisiera hacer una pequeña transferencia a lo que puede ser más bien la vida de las escuelas. Escuchado el texto de la transfiguración, la pregunta es, ¿qué vieron? ¿Qué contemplaron? ¿Qué les mostró el rostro, el cuerpo transfigurado de Jesús a los discípulos que los atrajo de tal manera que quisieron permanecer con él haciendo 3 carpas?
porque lo que vieron los podría haber espantado. No, los cautivó. Y los cautivó de tal manera que quisieron hacer aquello que simbólicamente más los contenía, porque la carpa para el pueblo peregrino del desierto era todo. La carpa era abrigo, protección, casa, hogar, amparo, belleza de fraternidad. En definitiva, uno puede decir que la carpa es la iglesia. Tendría que serlo. El lugar donde yo me siento atraído, cautivado para quedarme, no el ámbito donde yo quisiera rajar. ¿Por qué? Porque somos lo que simbólicamente representamos cuando se nos nombra. Yo siempre le digo a la gente en la capilla, nosotros somos lo que representamos cuando la gente escucha nuestro nombre. Cuando dice Capilla San Miguel, Arcángel es donde yo estoy. Capilla San Miguel Arcángel, ¿qué piensa la gente? ¿Cautivada? ¿Quiere venir a armar 3 carpas? ¿O dice yo con eso loco ni aparezco? ¿Qué piensa? Yo estaba atendiendo en mi pequeño despacho, no tengo despacho, mi pequeño escritorito, y la gente se queda afuera. Venía gente de otro lado y escucha que uno le pregunta a la otra, mientras se escucha todo, ¿vieron? De lo de afuera. Dice, che, ¿el cura de acá qué tal es? ¿Te trata bien? No fue a preguntar qué dice el decreto de la Presbyterorum Ordini, que el sacerdote. No existe eso. Existe lo que representamos. Cuando la gente tiene la experiencia con nosotros. ¿Qué es lo que le pasa a los discípulos? La experiencia del transfigurado. Esto es un tema, ¿eh? Francisco insiste mucho en esto, esto es un tema. Nuestra escuela es la experiencia que tienen los que la habitan. Entonces yo digo, Jesús le mostró, y aquí voy a una interpretación, una hermenéutica, interpretación que hace Baltasar, no es mía, un teólogo suizo, ¿ah?, sobre la transfiguración. Habitualmente este texto se lo toma para decir que Jesús mostró la gloria definitiva para evitar el escándalo de la cruz. Es decir, le mostró el final del partido para aguantar la goleada del principio, ¿sí? Digo, te van a ir perdiendo 5-0 en la vida, no se calienta, en el final empatamos 5-5 y ganamos por penales, por lo menos. Yo resucito, hacemos el último gol y ganamos. Algunos hacen esa interpretación, que el hecho de la interpretación del prefacio del día de la transfiguración, si ustedes lo leen, va a decir eso, ¿no? Ahí está el escándalo de la cruz, el Señor, manifiesto la gloria. Baltasar dice, sin negar esta interpretación, por supuesto que es, dice, pero en el fondo la pregunta es, ¿qué mostró que cautivó? Entonces dice, Jesús lo que hizo en la transfiguración le mostró todo lo que había en su interior, sus pensamientos, sus sentimientos. Dejó que se trasluzca el secreto del cielo interior en el que Él vive. Y ese cielo es toda la historia de salvación. El cuerpo de Jesús contenía y expresaba toda la historia de salvación, la historia de Dios que sale al encuentro del hombre. Entonces, ¿qué vieron en ese segundito? Y dice Baltasar, lo que vieron es a Dios visitando a Adán y Eva en el Edén. Vieron a Noé armando el arca para salvarse del diluvio. Vieron a Abraham convocado para ser un gran pueblo. Vieron a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Vieron a los profetas, vieron a David, vieron a la tierra prometida, vieron al maná con que Dios alimentó a su pueblo peregrino en el desierto, vieron la nube con que los protegió, vieron la columna de fuego con que los guió, vieron la serpiente de bronce con que los curó en el desierto, vieron la saliva y el barro de Jesús de Nazaret con los que abría los ojos y soltaba la lengua, vieron los pies que recorría su tierra y los tocaba y se dejaba tocar por su pueblo, vieron los ojos con que miró salvadoramente a la adúltera, a la traición de Pedro, a la corrupción de Saqueo, al doliente buen ladrón. Entonces dice Baltasar, pero mamá mía, dice, ¿cómo no se va a quedar uno cautivado por semejante paisaje? ¿Qué ven cuando nos ven a nosotros? ¿Ven historias de salvación? Por eso va a decir, y mire qué bello eso, ¿no? Va a decir Baltasar, por eso nosotros comulgamos en la misa.
y comemos el cuerpo y la sangre de Jesús. Porque cuando comemos el cuerpo de Jesús, hacemos que esa historia nos habite a nosotros. Cuando yo mastico la hostia, mastico todo esto. Mastico a Dios caminando por el Edén, mastico el maná, mastico la nube, mastico la columna de fuego, mastico a Jesús tocando y curando, mastico a Jesús mirando, mastico todo eso para que su historia habite mi propia historia. ¿Comulgamos? ¿Qué historias habitan mis historias? ¿Qué historia habitan las historias de nuestras escuelas? ¿De qué historia nos alimentamos? Porque el tema es que si no comemos sus historias, corremos el riesgo de que otras historias se apoderen de nuestras historias y que no van a ser de salvación. Y van a ser las historias de Adán y Eva que rompieron todo. Van a ser las historias de Caín que mataron a Abel. Van a ser las historias de Torre de Babel, de desencuentro, malos entendidos, donde nadie se entiende con nadie. Van a ser las historias de festicholas y de corrupción que siempre terminan en lamentables diluvios. Nuestra patria vive diluvios de historias de festichola y corrupción. Pero ¿qué historias hemos estado comiendo para tener semejantes diluvios? Historia de quejosos orilleros que nunca hacen nada por nadie, que ponen cara de que dan pero en el fondo sacan. Historias de vagos obreros que no se hacen cargo de la viña. Por eso siempre nos tenemos que preguntar qué historias habitan nuestras historias, en nuestras parroquias, en nuestras escuelas. ¿Qué historias habitan en nuestras escuelas? Los hombres tendrían que maravillarse al vernos salir a su encuentro, compartiendo sus heridas, sus anhelos, sus dolores, sus alegrías, sus penas, sus búsquedas. Por eso cito acá Francisco en un bello discurso a los obispos colombianos. El Evangelio nos habla de Jesús, que habiendo salido del Padre, recorre con los suyos el campo y los poblados de Galilea. No se trata de un recorrido inútil del Señor, porque Jesús, mientras camina, encuentra. Cuando encuentra, se acerca. Cuando se acerca, habla. Cuando habla, toca. Cuando toca, cura, y cuando cura, salva. No dice toca, cura, habla, no, primero sale, camina, toca, se acerca. Llevar al Padre a cuantos encuentra es la meta de su permanente salir. La iglesia, mire qué belleza, y esto yo lo sugiero como una tarea, como un trabajo pedagógico en cada escuela. La iglesia debe, para poder resplandecer, la escuela, en lugar de la iglesia, debe reapropiarse de los verbos que el verbo de Dios conjuga en su divina misión. Mire qué belleza, ¿no? Dice el Papa, hagamos una cosa. Esto fue un trabajo que hicimos cuando yo era director de escuela. Agarramos el Evangelio de Marcos, un año, lo leímos todos, y lo único que teníamos que hacer era subrayar los verbos. Los verbos, es fácil, ¿no? Te pasa en un trabajo interdisciplinario, entraba la lengua, la literatura, entraba castellano, entraba la sintaxis. Verbo. Lo verbo. Salió, lloró, tocó, caminó. Digo yo, y a cada verbo le vamos a dar un contenido pedagógico. Para ver si resplandecemos algo, hermano. Y a estos chicos les dan ganas de hacer 3 carpas junto a nosotros. Como condición para poderlos educar en su sexualidad también. Porque fuera de la carpa solo hay desamparo. No hay educación. Hay intemperie. Salir para encontrar sin pasar de largo, reclinarse sin desidia, tocar sin miedo. No nos es lícito dejarnos paralizar por el aire acondicionado de las oficinas, por las estadísticas y las estrategias abstractas. Es necesario dirigirse al hombre en su situación concreta. De él no podemos apartar la mirada. Bueno, pidámosle al Señor entonces eso, que nos ayude. Y yo quisiera destacar rápidamente 3 verbos, con lo que quisiera así, aquí terminar, apropiados a Jesús. 3 verbos. 2 enuncios, uno desarrolla un poquito, para poder resplandecer. Estar, dejarse tocar y mirar. Estar es fundamental.
¿Cómo será fundamental estar? Que Jesús lo único que prometió fue: estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Estar, simplemente estar. La ausencia es el violento acto de no estar que destruye a las personas. Todo proyecto de vida se destruye cuando no estuvo el que tenía que estar, con quien tenía que estar, a dónde debía estar, para quién debía estar. Así de simple. Usted no está, destruye el proyecto de vida. La ausencia, ¿no?, es el violento acto de no estar que destruye a las personas. Ejemplo rápido, por mi oficio tengo que confirmar mucho en la diócesis. Canto de entrada, 120 chicos, comienza la procesión de ingreso. De lo que se iban a confirmar se desprende una niña, 11 años, se llega hasta mí que venía al fondo, pechando los changos ahí. Me dice: padre, ¿puedo comulgar? Y yo me sorprendo, me íbamos caminando ya entrando a la misa. Digo: ¿pero por qué, quería? ¿No te confesaste antes? No, sí, pero mire, padre, ¿pero por qué? Entonces me íbamos caminando en medio del canto. Y me dice: porque odio a la novia de mi papá. A mí no me sorprendió eso, porque situaciones de esta y pase dulce. Y digo: ¿por qué, querida? Y me dice: porque no deja que mi papá esté conmigo cuando yo lo necesito. Y digo: ¿y nunca se lo dijiste al papi? No, ¿por qué? Porque tengo miedo de perderlo para siempre. El tipo no estaba donde tenía que estar, ni enterado el guaso. O ese patelana, acá, ¿sabe lo que es el patelana? O usted le dice personal trainer acá. Porque es una forma más fina, ¿viste? También, ¿viste? No, cuando personal trainer, no, ¿viste? Queda que estoy usando la obra social, ¿viste? No, me está cubriendo. Bueno, también. Está donde no tiene que estar, ¿viste? Destruye vidas. Pero esto es fundamental, ¿no? Nosotros como educadores, ¿dónde estamos? ¿Estamos donde tenemos que estar? ¿Justificamos nuestras ausencias con facilidad? Pregunta, digo, ¿no? Ninguna escuela resplandece cuando no está el que tiene que estar. Lo segundo, dejarse tocar. Es fundamental, ¿no? Mucha gente se salva solamente tocándolo a Jesús. La mujer con hemorragias, que lo toca. Alguien me tocó y dice Jesús, los apóstoles que no entendían nada. Entonces dice: no, pues se están apretando todo. Porque, sí, no, si todos me aprietan, pero alguien me tocó. El dejarse tocar es signo de cercanía, disponibilidad, de estar atento, ¿no es cierto? Esto es fundamental. Nosotros mismos decimos que una persona cercana ocupa un cargo social de relevancia. Después no lo encuentra más, ¿viste? Llama, dijiste 1, dijiste 2, dijiste 5 y no nadie no lo encuentra más. ¿Qué decimos nosotros? Se volvió intocable. En mi diócesis, en el obispado, ustedes entraban al obispado, topaba, como dice el viejo en el campo, topaba con un pequeño oratorio, un pasillo que hacia la derecha, la oficina del obispo, vicario general, secretaría canciller, una sala de reunión, a la izquierda lo administrativo pastoral. Cuando yo vuelvo a mi diócesis, después de 10 años fuera de mi diócesis, casi que no había entrado al obispado nuevamente, entro y ya no topaba con el oratorio, sino que topaba con un vidriado que no dejaba ver. Entonces ya podía pasar el obispo a la otra punta sin que nadie, ¿qué? Claro, porque antes vos pasabas y tenías siempre gente esperando ahí, ¿no es cierto? Y la gente te toca con su pregunta, te toca con su saludo, te toca vendiendo cosas, gente muy humilde que va a vender cosas, a pedir, te toca. Entonces, claro, de allá eran 7 metros y tardaba 2 días para llegar a la otra punta. Entonces dice: pongamos un vidriado y pasamos rápido. Y yo le digo a mi obispo: todo bien, yo no sugiero cuando volví, ¿viste? Yo no sugiero sacar el vidrio porque los chicos van a decir: tan loco. Uno pone guita para poner el vidrio, otro guita para sacar el vidrio, estos curas están todos locos y tienen razón. Pero yo le digo una cosa: seamos conscientes que hemos tomado la decisión de volvernos intocable para la gente, y eso es un bien intangible, un mal intangible que se paga. Tarde o temprano se paga. Y le puedo decir, lo estamos pagando. Nadie lo va a verbalizar, nadie lo va a decir, pero la gente lo sufre y lo sabe, y nadie come vidrio. Sabe que los curas hemos tomado una decisión de volvernos intocables. Es lamentable. La pregunta es: ¿guarda que podemos vidriar nuestra vida? ¿Podemos vidriar nuestras oficinas?
podremos vidriar nuestra sala de profesores, podemos vidriar muchas cosas, ¿eh? No resplandecemos cuando nos volvemos intocables. Y lo último, el mirar. Mirar rescata, salva vidas, ¿no? Algunos dicen que te matan con la mirada, ¿no? Otros te enamoran con la mirada. Un pediatra cordobés, Enrique Orchansky, mírame más, una reflexión. El calor se hace sentir, con esto termino, tranquilo. El calor se hace sentir, los chicos más libres de actividades buscan formas de refrescarse a las orillas de ríos, lagos, en piletas de natación, vuelven a verse rostros encendidos, gritos y juegos de agua. Para algunos una manguera y el permiso de los padres son suficientes. De cualquier manera, los chicos disfrutan del agua como si volviesen a un medio natural, el líquido amniótico, pasan largas horas chapoteando. Al final, aunque morados de frío, siempre piden un ratito más frente a la toalla que indica que acabó la diversión. Un juego preferido es tirarse al agua de diferentes maneras, desde el borde, palito, bomba o de panza una y otra vez. Mírame, ma, mírame de nuevo. No, no me viste, ahora sí, mírame. El juego es lo más serio que ocurre en la vida de los chicos, por eso lo defienden con pasión, porque presienten que la felicidad está en jugar para siempre. Jugar los define como niños, lo eterno también. Jugando detienen el tiempo, algo que los adultos todavía no consiguen ni con crema ni con cirugías, detener el tiempo. Casi que el consejo es, no se quiere jugar, juegue. Pero volvamos al agua y los chicos. Es indispensable para que el juego sea completo sentirse mirados, en lo posible mirados por los padres. Pa, mirame, dale, porfa, otra vez, no me salió bien, ahora sí me va a salir, mirame. Tal insistencia comprobable en niños propios y ajenos aquí y en cualquier lugar del mundo lleva a pensar sobre qué esperan los chicos cuando piden ser mirados. La respuesta es obvia si recordamos que la mirada de los padres hace existir a los hijos. Una mirada firme los hace nítidos, una débil o desinteresada borrosos. La ausencia de mirada los hace desaparecer, los convierte en nada. Mírame más es más que un grito dentro de un juego de repeticiones. Es un pedido auténtico no solo de mantenerse a la vista, sino de sentirse sanos y a salvos. Es un recurso habitual para pedir ser diferenciados. Entre los hermanos, mírame a mí, no tanto al otro, dicen con o sin palabras. Los que no saben hablar usan otros recursos. Son frecuentes los berrinches y los caprichos. El enigma es malcriados o desatendidos. Las etapas de los porqués de los 2 a los 4 años demuestran sutil reclamo de atención al simular no comprender la respuesta, con lo que el pedido se prolonga hasta el infinito. Otros usan los accidentes. Ningún chico tropieza, se lastima o se quema con sopa como cuando no se siente mirado. Las lesiones corporales son el mapa donde ellos escriben con razón o sin razón el desinterés y el abandono del mundo adulto. La costumbre que muchos chicos adolescentes están teniendo de lacerarse, lastimándose, utilizan su cuerpo como un modo de expresión de un mundo adulto que los ha abandonado, ya no los mira. Quizás también el mundo adulto enfrascado lamentablemente en la pantalla. Algunos niños, aún los muy protegidos, sienten falta de mirada singular o trato que los distinga. Esto puede generar síntomas usualmente relacionados con sus ritmos biológicos. Cambios en la alimentación o en el sueño son los más frecuentes. En situaciones familiares más complejas pueden originarse trastornos más severos que afectan la atención o causan ansiedad, hiperactividad, fallos en la socialización e incluso fracaso escolar. En no pocos casos, la recuperación de miradas suele revertir el problema. Es que interesante, un pediatra, Enrique Orchansky. Dice, mire, antes mandaba al psicólogo, sociólogo, podólogo, todólogo, ontólogo, todólogo, gabinete, ¿viste? Tengo gabinete para todo. Lo único que esos gabinetes hacen muchas veces es tercerizar los afectos. Y si se pruebe mirarlo, es gratis. No sale un mango, lo cubre todas las obras sociales, incluido el PAMI. Mírelo. ¿Alguna vez? No dé el pecho a su hijo contestando mensajes de texto, le está negando la mirada, lo está convirtiendo en nada. El otro pobrecito anda buscando la cara de la madre para mirarla mientras le chupa la teta y toma leche, y la madre contestando un mensaje de texto. ¿Pero en qué andamos? Podemos mirar a los chicos con los ojos o con gestos.
también nombrándolos con preferencia, destacando lo que nos gusta de ellos, eligiéndolos entre todos para compartir algo que solo con ellos podrá ocurrir. A mi sobrina, Wadi, vamos a la cancha, se le iluminan los ojos. Y mi hermana se quiere colar y mi sobrina se recalienta. Y se pelea con la madre. Y la madre cree que no la quiere, que me quiere más a mí que a ella. No, es que va a pasar conmigo algo que solamente conmigo puede pasar en su historia de vida. Como preguntarme, por ejemplo, preguntas de sexo, mientras vamos a la cancha. ¿Qué tal? Entonces yo saco el Kama Sutra y le explico todo. A la mierda. Bueno. Podemos mirarlo mejor cuando postergamos nuestra agenda, reubicándolos primero. Así se sentirán indispensables, sanos y salvos. Para que más allá de rutinas familiares se sientan ahijados por el genuino y consistente afecto que los hace existir, la mirada. Jesús miró a Pedro, lo sacó de la traición, miró a Zaqueo, lo sacó de la corrupción, miró a la adúltera, lo sacó de su pecado, nos mira a nosotros, tenemos que mirar a nuestros chicos, tenemos que estar para ellos, sin esas condiciones es complicado, ¿no es cierto? Así que bueno, que tengamos la gracia de Dios, que a ustedes les pase lo que me pasaba a mí cuando estaba en Consudé, que yo venía los fines de semana a mi casa a disfrutar como nunca, como cura. Hacía vida de diputado, ¿viste? Llegaba los viernes a la noche en un avión, me volvía el lunes tempranito en el primer avión de vuelta a Buenos Aires. Fin de semana, sábado y domingo con mi mamá, que falleció hace poco. Y disfrutaba de la gorda, ¿viste? Ahí, ¿no? Y entonces yo me sentaba, no en un sillón, porque en mi casa es muy pequeña, no nos da ni para eso, sino una silla más o menos cómoda. Me sentaba para verlo al Barcelona, Córdoba, Talleres de Córdoba. Y acá, tranquilo, sin pelea con sindicalistas de las paritarias, ¿viste? Tranquilo. Ahí yo me ponía, me apoltronaba, che, con el Dios Baala, ahí Jezabel y todos al lado. Aparecía ella. Tío, mira el cuaderno, mira la nota, mira el dibujito, mira, te seca la cabeza. Y yo tenía ganas de decirle, Guada, ¿por qué no nos sentamos los dos y miramos este bello espectáculo que está aquí tranquilito los dos y confluyen nuestras miradas? Si yo decía eso, la mataba la pobre Guada, la convertía en nada, dijera este pediatra. Que el Señor nos dé esa gracia, ¿no? De estar, de dejarnos tocar, de mirar, de escuchar y de ir a los torrentes de la vida que tanto necesitamos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Padre Alberto. Un placer escucharlo. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener un recreo de 15 minutos y volvemos a la sala, por favor. Muchas gracias.